La ley de inducción electromagnética fue formulada por Michael Faraday en 1831. Esta ley como tal cuantifica la relación que hay entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado como tal de la ley nos dice que la tensión inducida en un circuito cerrado va a ser directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para entender esto un poco más, podemos guiarnos con el experimento de Faraday donde una batería aporta corriente a una bobina pequeña, que a su vez creaba un campo magnético a través de las espiras de la bobina. Entonces, cuando esta bobina se movía dentro y fuera de una más grande, su campo magnético cambiante en el tiempo por el movimiento estaba generando un voltaje en la bobina grande. Entonces, en este punto podemos ver que prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday. Un ejemplo muy común que todos conocemos es la cocina eléctrica, porque la energía eléctrica que llega a nuestros hogares circula por los cables de la instalación como corriente alterna de baja frecuencia. Al circular por los cables crea un campo magnético a su alrededor, el cual varía tantas veces como frecuencia posea la corriente. Pero si tenemos un alambre de cobre y lo enrollamos en espiras para formar una bobina y lo conectamos a un circuito eléctrico, el campo magnético que se produce será de mayor intensidad a la del propio cable cuando se encuentra en forma lineal. Y si a su vez creamos un segundo enrollado también con alambre de cobre y lo colocamos junto al primer enrollado donde se encuentra circulando la corriente eléctrica, hemos creado un campo magnético de mayor intensidad a su alrededor, que inducirá en el segundo enrollado otra corriente eléctrica, también alterna y de la misma frecuencia de Hertz que la original. Gracias a la formulación de la ley de Faraday se desprenden numerosas conclusiones respecto a la generación de la energía eléctrica, las cuales fueron claves para la ley de Lenz y para el manejo moderno de la electricidad. Esta última ley de Lenz que mencionamos proviene de la aplicación del principio de conservación de la energía a la inducción electromagnética, lo que permite obtener la conclusión de que la fuerza electromotriz producida por un flujo magnético cambiante en la ley de Faraday genera una corriente con una dirección que se opone a la variación del flujo que la produce. En pocas palabras se traduce en términos matemáticos en la añadidura a la ley de Faraday de un signo negativo, concluyendo que esta ley es fundamental para determinar y controlar la dirección en la que se desplaza el flujo eléctrico del circuito, complementando la ley de Faraday. Esta ley es aplicada en los alternadores, ya que son dispositivos que generan corrientes eléctricas que se alternan.